en la grabación. No lo hice por el Blackboard porque ayer intentamos con los chiquillos de anatomía patológica, fue todo mal, no me funciona la cámara, no se cargan bien los PPT, así que por eso preferí que hiciéramos la clase con un Zoom y yo después le envío a la Josefa la grabación. Ya, pues, hoy día vamos a ver todo lo que viene siendo enfermedades o afecciones eritematoscamosas. Chuta, espero que se salga eso de la pantalla. Chu. Ah, ya. Dejar a un lado. Ya, perfecto. Claro, cuando hablamos de eritematos escamosa, en dermatología, así como las afecciones de glándulas sebáceas, son básicamente el grupo del acné y de la rosácea. En eritematos escamosas tenemos psoriasis, pitiriasis rosada y lichen planus. Ya, esas son como las tres afecciones eritematoscamosas. ¿Por qué se llaman así? Porque su principal manifestación clínica, digamos, es precisamente eh, las lesiones que se manifiestan con placas o pápulas eritematosas y descamativas, por supuesto. No hay mucha ciencia al respecto, digamos. La psoriasis es principalmente una afección que tiene un componente hereditario. Normalmente hay antecedentes familiares de psoriasis, ya sea directos, padre, madre, o bueno, básicamente puede ser también algún abuelo, tío, o sea, generalmente existe un antecedente de psoriasis que es el que evidentemente de alguna manera se hereda y que hay asociación a ciertos antígenos de histocompatibilidad mayor, pero la causa específica de la psoriasis no está clara. O sea, pese a haber antecedentes familiares, no está absolutamente claro realmente cuál es el origen. ¿Mm? Ya les había hablado de psoriasis. Veo que estoy bastante loco. Bueno, es que al final como que me entran a confundir las cosas a mí, pues, a estas alturas ya, veterano ya de guerra, con razón, pues, igual me sonaba que la habíamos visto. Entonces seguramente me faltan las otras dos eritematoscamosas que son pitiriasis rosada y lichen Ruberplan, porque esas sí estoy seguro que no las vimos. De las afecciones eritematoscamosas, la más frecuente es la pitiriasis rosada. La verdad que la psoriasis tiene menor prevalencia en la población, pero claro, uno siempre habla más de la psoriasis porque es como una patología que tiene un poquitito más implicancia, más es crónica, las lesiones son de larga data. En cambio, la pitiriasis rosada es una enfermedad eritematoscamosa autolimitada, ¿sí? Que por muchos años no tuvo claro, no quedó claro realmente cuál era su origen o por qué se producía. ¿Sí? Hoy en día ya se tiene eso bastante claro. ¿Sí? Se caracteriza por, en el fondo, la pitiriasis rosada es un cuadro que, si el paciente relata bien la anamnesis, es muy probable que lo hagamos el diagnóstico sin necesidad de siquiera tener, bueno, siempre hay que examinar a los pacientes, pero me refiero, uno ya puede hacer el diagnóstico muchas veces sin siquiera ver las lesiones, digamos, en el paciente. La historia es la siguiente. Doctor, recuerdo haber tenido un resfrío suave, tuve un poco de dolor de garganta, congestión. Después se me pasó, como a los 10 días me salió una mancha, que en realidad ha sido la más grande de las que me ha salido. Me salió una mancha en el tronco, qué sé yo, y la verdad que no me molestaba, así que no le di mucha importancia. Pero me empecé a preocupar cuando ya a los 10 12 días me empezaron a salir más manchitas, que en el fondo
son manchitas. ¿Qué es eso? Espera, un segundito. Perdón. Estábamos coordinando unas cositas. Entonces, el paciente te dice que ya se preocupa porque le salieron muchas más manchitas, predominantemente en el tronco, que a pesar de que no pican, igual me preocupa ya que me estoy llenando. Entonces, esa historia, con una primera lesión, que como bien aparece acá, se le denomina mancha heráldica, es la primera, como digo, lesión, posterior a la cual, después de, como digo, 5 7 días, pero puede ser después de 10 12 días, aparecen nuevas lesiones que son más pequeñas. Son todas eritema toscamosa, ¿no es cierto? Pápulas y placas. Ahora, como les decía antes, no se sabía bien, perdón, si qué origen tenía esto, pero ahora ya se descubrió que es un exantema que aparece posterior a infección normalmente por virus herpes 6 y 7. La familia de los herpes virus, como ven ustedes, es bastante amplia. Son 8 virus distintos. Poca gente sabe que, por ejemplo, el citomegalovirus, el virus Epstein-Barr, son virus que son también de la familia herpes virus. Bueno, y el herpes virus 6 y 7 están asociados a un exantema, digamos, que puede dar en la infancia, que se llama exantema súbito, y también a la aparición de pitiriasis rosada. Y cada uno de estos virus da las manifestaciones características. Por ejemplo, el herpes 1 ya sabemos que produce las lesiones vesiculares, ¿no es cierto?, alrededor de la boca. En cambio, el virus herpes 6 y 7 en adolescentes, adultos, lo que produce es un cuadro como respiratorio alto, pero bastante leve. Un pequeño resfrío, una congestión, una faringitis, una cosa poca. Pasa desapercibido y después aparecen, ¿no es cierto?, estas manchas, digamos. Primero la mancha heráldica, que es la más grande, y después la erupción, ¿no es cierto?, como aparece bien acá. La foto un poquito menos nítida, pero acá se ve bastante bien. Mancha heráldica, que siempre te va a decir el paciente que fue la primera que le salió, y que después empezaron a aparecer estas lesiones ya adicionales que han ido en aumento. Siempre te van a decir, obviamente, que esto ha ido en aumento. Ojo que normalmente no pican. Y si el paciente se queja de picazón, es una molestia muy menor. Normalmente es algo que no produce mucha sintomatología en los pacientes. Acá vemos lo mismo. Acá no está fácil decir cuál es la mancha heráldica. Generalmente el paciente la identifica mucho mejor. Otra característica bien sugerente de pitiriasis rosada es que da más bien en el tronco. Como aparece en este esquema, suele también respetar los glúteos, usualmente, y en muy pocas oportunidades compromete los muslos o las zonas proximales de los brazos. Pero en general es más bien un compromiso de tronco, y en realidad lo que prácticamente no, por lo menos yo nunca he visto, es compromiso en la cara. Este tipo de lesiones en la cara normalmente no aparece. Aquí tenemos dos ejemplos de manchas heráldicas, ¿no es cierto? Como digo, si bien es cierto, la mancha heráldica va a ser la lesión más grande, eh, lo más importante para reconocerla es que el paciente nos diga que esa fue la primera lesión que le apareció. Dato importante es entonces, segundo dato importante, es que no pica, ¿ya? Y eso también descarta, por ejemplo, reacciones alérgicas, qué sé yo, que son patologías que normalmente, las dermatitis, por ejemplo,
siempre van a picar. La pitiriasis rosada normalmente pica muy poco o no pica. En esta imagen se nota que esta es la mancha heráldica y el resto son las lesiones que aparecen después. Claro, yo siempre a los pacientes yo les comento, mira, esto que te desapareció, bueno, se llama pitiriasis rosada y ahí uno explica esto mismo que yo les he contado, pero les digo, mira, si no hiciéramos ningún tratamiento, estas manchitas igual desaparecen solas, pero al cabo de unos 2 meses más. Entonces, a muchos pacientes no les agrada la idea de andar 2 meses más con las manchitas, no pueden evitar igual que pensar que se trata de algo contagioso, se preocupan por su pareja o los hijos, si es que tienen hijos. Entonces, en general, el paciente igual siempre va a querer un tratamiento, no va a quedar conforme solamente con decirle tranquilidad, esperemos que se van a ir solas las lesiones, porque se van solas. ¿Sí? Pero como digo, en general, normalmente uno tiene que ofrecer alguna terapia, algún tratamiento. Bueno, ahí está un poquito lo que les decía yo, cuero cabelludo, cara muy infrecuente, casi nunca se compromete. En niños pequeños, la pitiriasis rosada se ve atípica, se ve diferente, pero es muy raro ver pitiriasis rosada bajo los 10 años de edad. ¿Mm? Y bueno, lo demás ya está conversado también. ¿Mm? Bueno, este es un tema que ha sido motivo de discusión en las pirámides alimentarias que han ido cambiando, pero la que tenemos en Latinoamérica es la pirámide que se estableció en Estados Unidos en los años 70 y que basó mucho digamos, la base de la alimentación era básicamente el pan, los cereales, el arroz, la pasta. Se hacía mucho énfasis en que ese tipo de alimentos era primordial. Sí, evidentemente con esa base llena de carbohidratos en general bastante refinados, eh, pasó lo que pasó. Cuando nos transformamos Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, somos sociedades llenas de sobrepeso y obesidad. Hoy en día esto ha ido cambiando mucho. En la base alimentaria se consideran principalmente frutos y vegetales, aceites, pero aceites saludables. ¿Sí? Y claro, efectivamente, una parte puede ser con algún tipo de pan, qué sé yo, pero ojalá con grano integral. Es decir, eh, ya, bueno, volviendo a la pitiriasis rosada, eh, mira, la verdad que se supone que la pitiriasis rosada da una vez en la vida y normalmente eso es lo que uno verifica. Aunque los pacientes tengan un nuevo episodio de faringitis, infección respiratoria alta por virus herpes 6 o 7, no vuelven a tener pitiriasis rosada. Pero otra cosa que sí sucede es que un episodio de pitiriasis rosada, de repente con el tratamiento, puede tender a desaparecer, dejas el tratamiento y vuelven a aparecer manchitas, le das de nuevo tratamiento, desaparece y dejas el tratamiento y le vuelve a aparecer. En esos casos, pues yo les explico a los pacientes, mira, esta cuestión se te va a mejorar sola sí o sí. A la mayoría de las personas que tú le dejas tratamiento, mmm, ahí ya vamos a ver que se mejoran y después no les vuelve más. Y a aquellos a los que les recurre la pitiriasis rosada, ya después del segundo tratamiento en general, yo les digo, mira, mejor, ¿para qué te voy a seguir dando medicamentos? Esperemos a que se mejore sola. Pero eso es distinto, o sea, un mismo episodio puede tener altos y bajos, pero es prácticamente imposible, aunque en medicina siempre hay un 0,1%, pero en general es prácticamente imposible. Y si me da pitiriasis rosada el año 2024, me vuelva a dar pitiriasis rosada el próximo año o en 2 años más. Así que en general no vuelve a dar. Ahora llegó otra hoja. Eh, respecto a
¿Con qué nos podríamos confundir? Yo les diría que lo más frecuente, como confusión clínica, diagnóstico diferencial, es con las formas de psoriasis que son más de pequeñas lesiones, la psoriasis gutata. La psoriasis gutata en algunos casos se puede confundir con pitiriasis rosada porque da más en el tronco también. Las micosis pueden dar también de forma redonda, qué sé yo. Yo les decía que son poco frecuentes las micosis en el tronco, pero se podría ver. Hay reacciones medicamentosas a distintos medicamentos que pueden dar muy similares a la pitiriasis rosada. La dermatitis seborreica, no hemos hablado de la dermatitis seborreica, pero es una patología que en general más que nada afecta cuero cabelludo y cara. Es muy raro que afecte el tronco, así que no. Pero bueno, viendo esto en imágenes mejor, les muestro acá, por ejemplo, acá hay un caso de dermatitis seborreica, un paciente que tiene algunas lesiones, ¿no es cierto?, eritemato escamosa, esto es más en la zona del cuello, que simulan pitiriasis rosada. Fíjense ustedes la psoriasis gutata, perfectamente se podría confundir con una pitiriasis rosada. La diferencia es que lo más probable es que este paciente tenga estas lesiones durante meses. La psoriasis es crónica, la pitiriasis rosada desaparece. Entonces el tiempo de evolución es muy distinto. Lo más probable es que este paciente tenga antecedentes de psoriasis, de que ha tenido otros episodios. O sea, siempre la anamnesis nos va a ayudar mucho. Bueno, el lupus cutáneo no lo mencioné, pero es una forma, o el lupus cutáneo tiene una forma que se llama lupus subagudo, que tiene estas lesiones eritemato-escamosas que generalmente salen en el tronco y pueden ser diagnóstico diferencial de, digamos, de pitiriasis rosada. La psoriasis, como digo, fundamentalmente la que es gutata, de lesiones pequeñas, porque la psoriasis de grandes placas, la verdad que no nos va a dar mucha dificultad en diferenciarla de una pitiriasis rosada. Y hay reacciones adversas a medicamentos que también pueden parecer, algunas más que otras, digamos, también pitiriasis rosada. O sea, están dentro del diagnóstico diferencial. ¿Mm? Micosis, como ven ustedes acá también, se pueden ver como lesiones esféricas, eritematosa escamativa, nuevamente lupus eritematoso, micosis, pero aquí en realidad no corre mucho el tema porque la pitiriasis rosada no da lesiones en la cara, así que en realidad como que esta foto la puse de más. Lupus eritematoso, como digo, esta es la variante subagudo. ¿Mm? Así de un repaso rápido, el lupus cutáneo tiene tres formas: el lupus agudo, principalmente la mariposa lúpica; el lupus subagudo, que tiene también una subvariante, pero básicamente el lupus subagudo da este tipo de lesiones en el tronco; y el lupus cutáneo crónico, que generalmente produce lesiones en las zonas faciales, que produce placas que son muy, eh, provocan mucho daño en la piel, mucha atrofia, mucha secuela, digamos, pigmentada. ¿Mm? A grandes rasgos, digamos, para recordar. Bueno, como digo, podríamos hacer que la pitiriasis rosada evolucionara espontáneamente, pero si queremos dar un tratamiento, ahí sí les haría énfasis en no hacer lo que hacen muchos colegas médicos y dermatólogos incluso, que cuando deciden dar tratamiento, les dejan antihistamínico a estos pacientes. El antihistamínico en la piel, con suerte, ayuda a disminuir un poquitito la picazón, que en la pitiriasis rosada casi no hay picazón. Dejar antihistamínico a estos pacientes no sirve de nada. Si yo quiero realmente mejorar a un paciente con pitiriasis rosada, tengo que darle corticoides, tanto por vía oral como por vía local. Y aquí les di dos ejemplos bastante útiles. La betametasona como crema corticoidal, aplicarla 2 veces al día. Son bastantes lesiones, pero el paciente con paciencia, que se la esparza, generalmente para un tratamiento de 10 días, el paciente va a necesitar unos 3 4 tubos. Por suerte la betametasona es bastante barata. Y junto con eso,
se complementa con un tratamiento que combine antihistamínico con corticoide oral. Y un buen ejemplo de eso es este, bueno, este es el nombre comercial, Prodelv, pero esta es una mezcla de clorfenamina con betametasona oral. La prednisona no es el único corticoide oral. Y como conversamos el otro día en presencial, vamos a hablar un día de corticoides, vamos a hacer una clase específica de corticoides, y ahí les va a quedar claro qué corticoides hay orales, en crema, inyectables, y cuáles son de más larga acción, de cuáles menos potente, más potente, etc. Pero acá se dejan corticoides por vía tópica y por vía oral. A eso se refiere sistémico. ¿Ya? Normalmente a los pacientes se les recomienda humectar la piel. Y claro, si fototerapia, este tratamiento de fototerapia que hablamos también en psoriasis, en pitiriasis rosada es muy raro que lo hagamos, pero sí, si es época de verano, y al paciente, eh, digamos, le da una pitiriasis rosada, le podemos recomendar que se exponga al sol todos los días 15 a 20 minutos en el horario peak, al mediodía, a la 1 de la tarde, porque eso le va a ayudar también a que las lesiones desaparezcan más rápido. Fíjate que con la embarazada estamos bastante bien, pues, porque resulta que los corticoides todos están permitidos en el embarazo, todos. Por lo tanto, no hay ningún problema en dejar corticoides, por supuesto, con el mismo criterio de cuidado con el que uno deja corticoides en cualquier ser humano, o sea, por un tiempo limitado, en dosis que vayan siendo altas, pero después irlas disminuyendo, bueno, en fin. Por vía oral, los antihistamínicos, prácticamente todos, están autorizados. La clorfenamina está completamente permitida en el embarazo y los corticoides orales también están autorizados en el embarazo. Así que la verdad que para embarazadas no tenemos ningún problema de dejar este tratamiento. Ahora, yo les cuento, en mi experiencia personal, o más bien una regla de oro que tengo yo, es que el periodo morfogenético crítico del embarazo es el periodo embrionario. El periodo embrionario, desde la fecundación hasta la semana 12, está lleno de mitosis, apoptosis, liberación de mediadores, diferenciación celular de tejido. Yo tiendo a pensar que cualquier cosita podría provocar algún problemilla. Entonces, mi conducta habitual es que en embarazadas de muy pocas semanas, hasta las 12, yo trato de evitar cualquier tratamiento, a menos que sea casi como ya imprescindible o de vida o muerte. Digamos. Pero si realmente yo tengo una paciente que me dice, doctor, no, o sea, hace poquito, tengo 7 semanas de embarazo y tengo esta pitiriasis rosada, yo le digo, mire, aguántese nomás, tiempo al tiempo, póngase una cremita humectante neutra y sería todo, ¿no? Porque de verdad como yo creo que para todos ustedes sería bueno tener esa como regla de oro. Las primeras 12 semanas son tremendamente críticas y las últimas 12 semanas del embarazo son tremendamente seguras, salvo los medicamentos que puedan inducir contracciones uterinas. La verdad que el resto son bastante poco complejos, salvo también los antineoplásicos, o sea, medicamentos muy tóxicos. Eso. Bueno, acá ven cabinas de fototerapia, que ya las habíamos visto para tratamiento, en este caso, de la pitiriasis rosada, que prácticamente nunca se hace. Acá tenemos un ejemplo de, en todo caso, de una pitiriasis rosada que parece psoriasis, pero es pitiriasis rosada, que fue tratada con fototerapia. Insisto, eso nosotros prácticamente nunca lo hacemos. Acá más que nada, para que sepan que en esta www de calgarywhite.com salen todos los algoritmos de eh, etiopatogenia, clasificaciones,
síntomas y signos. No sale tratamiento, pero fíjense ustedes que, oye, son súper precisos estos algoritmos y sale de lo que tú quieras. ¿Ya? O sea, no es solo dermatología. Es súper práctico como va a tener una patología súper resumida, la parte más bien clínica y fisiopatología, oye, pero anda espectacular, ¿no? De verdad, súper resumido, lo preciso, un poquito también incluso de epidemiología de la patología, etcétera, etcétera. Y esto es la situación que tenemos actualmente eh, con Ucrania y Rusia. En realidad, prácticamente todo lo que es digamos, el, el oriente de Rusia, disculpen, de Ucrania, ya prácticamente es propiedad de los rusos. ¿Mm? Definitivamente controlan y declararon la independencia, eso lo hizo Rusia, declaró la independencia de Ucrania, de estas dos zonas, Donetsk y Lugansk, y siguen las peleas, sobre todo en estas otras zonas, para tratar de, evidentemente, conseguir que esos territorios finalmente pasen a ser rusos. Y como eso, por supuesto, no es aceptado por el gobierno y por el pueblo de Ucrania, obviamente esta guerra tiene para mucho rato. ¿Mm? Ahora, tiene para mucho rato potencial, pero háganme caso cuando les digo que lo que va a pasar es que en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que van a ser ahora en noviembre, y que increíblemente van a pelear de nuevo los dos, los mismos, Joe Biden y este otro Donald Trump. Va a ganar Trump, no hay ninguna duda que va a ganar Trump. Y Trump, yo les aseguro que va a dejar de darle ayuda a Ucrania. ¿Mm? Y sin la ayuda económica de Estados Unidos, Ucrania no tiene cómo seguirse defendiendo de Rusia. Así que ese va a ser el final de esta guerra. Y lo que va a pasar van a ser 2 años, 10 meses o 3 años de una guerra que va a dejar muchos muertos, tremendos daños económicos y de territorios, de infraestructura, de ciudades, de campos que fueron bombardeados, para luego asumir que Rusia se va a quedar con toda esta franja. Se los doy firmado. ¿Mm? Y yo no es que quiera que eso pase, pero va a pasar. Porque además puede que las elecciones rusas tengan un componente trucho, que duda cabe, pero bueno, ese porcentaje de mayoría, digamos, la verdad que suena muy trucho, pero también suena que el pueblo ruso apoya a su presidente, así que Putin va a seguir haciendo lo que quiera hacer por 6 años más y créanme que sospecho que después va a seguir. Así que esto tiene para largo, definitivamente. ¿Mm? A ver, ¿qué pasó? Ahí sí. Ya. So, entonces, pitiriasis rosada es en el fondo la afección eritema escamosa más frecuente de las tres, que son las que suelen presentarse. En segundo lugar está la psoriasis. Y en tercer lugar, y bastante menos frecuente, el líquen Robert plano. Es una patología, sí, más rara, en realidad a veces dudo si presentarla o no en clases, pero la verdad que ocasionalmente se ha preguntado esto en una coma, así que prefiero que por lo menos le peguemos una revisadita. El líquen plano es una enfermedad eritematoescamosa de causa desconocida para variar. Hay una disregulación inmunológica para variar. Se produce un proceso inflamatorio que se caracteriza por la aparición de estas lesiones papulares, ¿no es cierto? Esto no es como la psoriasis que forma placas
no es como la pitiriasis rosada que tiende a formar más placas también. El líquen es más de pápula, es decir, lesiones menores de 1 centímetro. El eritema del líquen es más violáceo, no es tan rojo, digamos, como la psoriasis, como la pitiriasis rosada. El líquen pica mucho. Entonces, en orden podríamos decir que de las eritemas escamosas, la que más pica es el líquen plano. Pica mucho. Luego, la psoriasis que pica poco. Y finalmente la pitiriasis rosada que no pica casi nunca. ¿Ya? Eso haciendo como un orden en términos de picazón, de prurito. ¿Mm? El líquen plano compromete la piel, pero también puede comprometer frecuentemente la mucosa, especialmente de la boca, y también puede afectar el cuero cabelludo, lo que no es muy bueno, porque el líquen plano que afecta al cuero cabelludo generalmente produce alopecia definitiva, deja cicatrices y en esas zonas se pierde el pelo. Eh, bueno, ahí aparece el pic de edad, vemos acá también algunas imágenes de lesiones clínicas. Son pápulas que, si bien a veces tienden a estar cercanas, pero son pápulas individuales, son más pequeñas, se pueden disponer de esta manera lineal. Generalmente afectan la superficie flexora, en los antebrazos, la zona de la muñeca, las zonas flexoras de las piernas también. Y bueno, como les digo, si bien no se sabe muy bien por qué se produce, hay una disregulación de los linfocitos T, eso induce un fenómeno inflamatorio y también se genera más apoptosis, es decir, muerte celular de queratinocitos, ¿ya? Lo que muchas veces se ve en el estudio histopatológico. Entonces, por factores genéticos que no están tan dilucidados, factores ambientales que pueden ser gatillantes, por ejemplo, el estrés, trauma cutáneo, infecciones, y por disregulaciones del sistema inmune. Finalmente, estos tres factores se suman en una persona predispuesta y se origina, ¿no es cierto?, líquen plano. Y como les decía, ni más ni menos que en el 50% de los pacientes, el líquen plano afecta la mucosa oral. Y de hecho es muy frecuente, ojo, los dentistas, gente que trabaja en patología oral, más que nosotros en realidad los dermatólogos, les toca ver líquen plano, porque los pacientes llegan porque tienen lesiones en la boca, erosiones o estas zonas blanquecinas, que bueno, aparte de llamar la atención, qué es lo que tengo, por supuesto que también eh, producen, digamos, dolor, ¿sí? Por las erosiones, por lo tanto los pacientes tienen problemas para comer, que es un dolor muy parecido a las aftas, pero no son aftas, el líquen plano. Llegan a los médicos, como digo, dentistas o cirujanos maxilofaciales, y ellos muchas veces hacen el diagnóstico, ya sea clínico o por biopsia. ¿Sí? Nosotros, bueno, cuando vemos a un paciente con líquen, el diagnóstico clínico es relativamente simple porque este tipo de lesión, pápulas violáceas, medias brillantes, muy pruriginosas, normalmente no se ven en muchos otros cuadros, entonces el diagnóstico relativamente se sospecha, pero ante la sospecha siempre examinamos la boca y preguntamos también si el paciente no tiene molestias de erosiones, dolor en la zona genital, porque también el líquen plano puede afectar la zona genital, la mucosa genital. El líquen plano también puede afectar las uñas. En ese caso se produce una típica alteración que se llama pterigion de la uña, que es este pliegue solevantado central que deforma la uña. Con atrofia generalmente, la lámina unguial es muy delgada, se produce una anomalía bastante severa que en general es definitiva. El líquen plano en las uñas no se mejora, aunque el paciente se mejore de su piel, las uñas siguen afectadas para siempre, así que no es buen negocio tener líquen plano en las uñas. Afortunadamente solo afecta al 10% de los pacientes,
En cambio, el compromiso en mucosa oral es del 50%. Ahora, el tratamiento mejora las lesiones de la mucosa oral, mejora las lesiones de la piel, pero no mejora el compromiso de la uña. Como pueden ver, puede haber un compromiso importante en la zona genital, por eso no es solo la mucosa oral de la que hay que preocuparse. Y aquí hay lesiones papulares, digamos, de eritematoviolaceas, ¿no es cierto?, de zona genital, como les digo, se puede afectar. Nuevamente, el aspecto, ¿no es cierto?, de pápulas eritematoviolaceas, que generalmente son muy pruriginosas en las zonas flexoras de las extremidades fundamentalmente, o que pueden salir lesiones en el tronco también. Pterigion, ungueal. Acá no hay que engañarse, el líquen plano en general no produce este compromiso difuso en los pies. En este paciente, bueno, salía señalado ahí en la leyenda la foto, este paciente tiene pápulas de líquen plano, pero además tiene una micosis de los pies que produce este aspecto descamativo, blanquecino. Lo mismo, pápulas eritematoviolaceas, ¿no es cierto? Muy pruriginosa, con ese componente descamativo por algo que es una afección que está dentro de las afecciones eritematoescamativas. Como les decía, el compromiso en cuero cabelludo es bastante ingrato porque los pacientes pierden el pelo definitivamente en las zonas que se inflaman y deja una alopecia cicatricial, residual, definitiva. Por eso este es un diagnóstico que, bueno, tratamos de hacerlo pronto. Normalmente son pacientes que se quejan de mucho prurito, mucha picazón en el cuero cabelludo y en conjunto con eso los pacientes tienen descamación, aquí se ve un poquito mejor eso, descamación, un poquitito de eritema. También el paciente se queja de que al tocarse el pelo le duele bastante. Entonces, prurito, sensibilidad local, descamación y bueno, evidentemente ya observar una pérdida en la población de pelo es un antecedente muy importante, pero finalmente el diagnóstico se hace con biopsia. Lo que hacemos nosotros como dermatólogos en una zona que esté con descamación, tomamos una muestrita y el patólogo la analiza y generalmente confirma el diagnóstico del líquen plano pilar. El líquen plano, al igual que la pitiriasis rosada, puede mejorarse espontáneamente, pero demora mucho más tiempo, 1 año y medio, 2 años. Entonces, la verdad que es complicado también decirle si ya es complicado en una pitiriasis rosada, decirle a los pacientes que se esperen 2 meses, decirles que esperen 1 año y medio más encima con un cuadro que pica mucho, que además puede producir lesiones en la boca, no corre, ¿no? Así que en general, obviamente, los tratamos, pero eh, de las eritematos escamosas, la única que no se mejora espontáneamente es la psoriasis. La psoriasis es completamente crónica, en cambio la pitiriasis rosada y el líquen plano tienen mejoría espontánea. La pitiriasis rosada más rápido, el líquen plano de una manera un poco más lenta. Perdón. Aquí hablo, y esto sí, esto tienen que saberlo porque también es pregunta de una com, el fenómeno de Kepler. No sé, creo que se los mencioné, pero repitámoslo. El fenómeno de Kepler es la aparición de lesiones de una patología en zonas donde yo tengo la piel sana, producto de algún traumatismo local. Supongamos yo tengo un líquen plano, pero en la mano no tengo absolutamente nada, pero resulta que me quemé con el horno. Lo que me puede pasar ahí es que en toda la zona de la quemadura me salgan pápulas de líquen plano. Si eso pasa, hablamos de fenómeno de Kepler positivo, ¿ya? Y hay algunas patologías entonces en la piel que tienen fenómeno de Kepler, es decir, que si yo me traumatizo la piel, me pueden aparecer esas lesiones en zonas donde no las tenía, digamos. El líquen plano es una, pero también se ve en psoriasis, en vitiligo, en algunas patologías virales.
y en otra enfermedad que se llama pioderma gangrenoso y el pemfigoide buloso. Eh, el pioderma gangrenoso es una enfermedad muy poco frecuente, que es bastante violenta. Creo que por ahí, creo que tengo una foto ahora. Es una lesión que produce úlceras en la piel, pero que son tremendas, es de causa desconocida. El pemfigoide buloso es una enfermedad ampollar autoinmune, se producen anticuerpos contra la membrana basal y se forman ampollas espontáneamente en la piel del paciente. El pioderma gangrenoso parte de la nada, aparece una lesión tipo pústula con eritema alrededor, el paciente dice que le duele, muchas veces se confunde con una infección bacteriana, estafilocócica, o por otro lado, ocasionalmente se plantea que puede ser, ¿cierto?, una mordedura de araña inclusive, porque duele bastante. Sin embargo, pasan los días y se forman unas verdaderas úlceras gigantes. Y eso que esta no es tan grande, ¿no? Úlceras que pueden alcanzar 25 centímetros en las piernas, por ejemplo. Y como les digo, es una patología de causa desconocida, entonces el tratamiento también anda regular, ¿no? Cuando sale pioderma gangrenoso en las piernas, generalmente se confunde con úlceras venosas crónicas, pero esto no mejora nunca, nunca. Entonces es un cuadro bastante complejo, la verdad. Se los quise mencionar porque si bien es raro, igual es bueno saber que existe. Acá hay un compromiso bastante extenso en las encías, con lesiones blanquecinas, compromiso acá en la mucosa interna de la mejilla. El líquen plano también puede afectar ojos y esófago, pero eso sí que es raro, así que no, por suerte no tenemos que lidiar. Lo que sí, el líquen plano tiene variantes clínicas, que yo diría lo más frecuente es la parte del compromiso del cuero cabelludo. Bueno, este es solo cultura general, este fue el avión que lanzó la bomba sobre Hiroshima, ¿sí? Un día 6 de agosto de 1945. Lanzó la bomba, ¿no es cierto?, que, bueno, era un Boeing B-29, y lanzó la bomba que Oppenheimer y su gran equipo construyeron, ¿no es cierto?, ahí en los terrenos de Nuevo México, en la cual se hizo la película, ¿no es cierto? Más de algunos de ustedes la deben haber visto, me imagino. Una muy buena película. No sé si para tanta cosa de Oscar y cosas, pero interesante, una película interesante. Bueno, como pueden ver ustedes, yo les decía, el líquen plano suele comprometer la mucosa oral, 50% de los pacientes, pero existe un líquen plano que es exclusivamente de las mucosas y que solo afecta la mucosa oral, la mucosa genital y a veces la mucosa ocular. Ese se llama líquen plano ulcerativo de mucosa, es una variante, mucho más severo, mucho más agresivo, el compromiso es tremendo, el dolor, estos pacientes no pueden comer. De hecho, eh, de manera anecdótica, una paciente que yo veía en Santiago hace muchos años atrás, eh, de alguna manera supo que yo estaba en Talca, se consiguió mi correo y me escribió porque me dijo, doctor, estoy desesperada, necesito su ayuda porque he ido a ver eh, inmunólogos, reumatólogos, dermatólogos, cirujanos dentales o patólogos de boca, porque la verdad que se me rompe la boca, pero a un nivel espantoso. Se me hacen heridas, me sangra, se me rompe la lengua, se me rompen las encías, se me rompe la faringe, la úvula, y la verdad que, bueno, se le plantearon varias, pénfigo, enfermedad de Bechet, eh, bueno, dieron con varios probabilidades diagnósticas, pero en realidad llamaba la atención que esto fuera solo de las mucosas. No tiene lesiones en la piel ni en ninguna otra parte. No tenía problemas articulares, oculares, para pensar en un Bechet, por ejemplo. El pénfigo da mucho compromiso en la piel, además de las mucosas. Así que, de alguna manera, bueno,
analizando bien su caso, me tomé el tiempo y sí, me pareció que podía ser un líquen plano, pero le dije que teníamos que confirmarlo, así que viajó a Talca y le tomamos una biopsia y la biopsia era de líquen plano, lo que fue una tremenda buena noticia, porque si bien es severo, el tratamiento anda muy bien acá. ¿No? Normalmente se mejora bastante bien y la sintomatología, digamos, se supera adecuadamente. Otra variante de líquen plano es uno que se llama líquen plano lineal, que se ve mucho más en la infancia. Cuando vean, porque es bien llamativo, ¿eh? Lo- Sobre todo los papás te dicen, oiga, doctor, mire, ¿por qué no le echa una miradita, sabe? Tiene como una línea, ¿ah? Que le sigue ahí todo el trayecto del muslo, la pierna, y sabe que le partió chiquitita y se le ha ido extendiendo, extendiendo, y aparte de que le pica un poco, no se queja de nada más. ¿Ah? Bueno, eso es líquen plano lineal. Acá tenemos, perdón si hay unos ruidos ambientales. Acá tenemos una forma que se llama líquen plano verrucoso. Es un líquen plano bastante más, espérenme, un poquito de ruido, ¿eh? Ahí viste. Espérenme. Ah, parece que se van, las visitas se van rápido. Que se retiren, por favor. Líquen plano verrucoso produce estas lesiones, pero se fijan que son más son levantadas, son un poco más hiperqueratóxicas. Bueno, a eso se le llama líquen plano verrucoso. Una variante poco frecuente. Existe el líquen plano ampollar, que este sí que es raro, no se ve casi nunca. Y el que les comentaba yo, el líquen plano de cuero cabelludo, que se llama líquen plano pilar. Como digo, estas ya son etapas avanzadas. La idea es que a los pacientes los detectemos antes de que lleguen a esta situación. Y para eso entonces hay que hacer tratamientos bastante intensivos, locales, orales. Bueno, ya viene la parte de tratamiento. El líquen plano, como les decía yo, en general es difícil confundirlo con otras cosas. Algunos medicamentos pueden dar lo que se llaman reacciones liquenoides adversas, que, bueno, son difíciles de distinguir ahí, muchas veces uno lo sospecha nomás por la anamnesis. El paciente te dice, nunca he tenido estas lesiones y comencé a tomar, no sé, un remedio para la diabetes y a los 10 días me empezaron a salir estas manchas, ya bueno, es más o menos asociable. La psoriasis gutata, pero el líquen plano no se da mucho en el tronco, ¿eh? El líquen plano es más de extremidades y de la mucosa. Y cuando dan la mucosa oral, hay que ser cuidadoso con otras patologías, sobre todo siempre, yo siempre les digo, cualquier persona que tenga una lesión, una leucoplaquia, o sea, una lesión blanquecina en la mucosa oral, perdón, eh, siempre hay que descartar que eso no sea preneoplásico o sea un cáncer. Incluso es más, yo tengo pacientes que tienen líquen plano y que me dicen, Doc, ¿sabes? Tengo estas cositas acá en la boca, yo sé que es del líquen plano nomás. Yo siempre tomo una biopsia, por tranquilidad. Y después a futuro, ¿sí? Si las lesiones, bueno, es que las lesiones después se van, desaparecen, pero normalmente cualquier lesión blanca en la mucosa oral es motivo de estudio histopatológico, eso ojalá lo tengan bien claro porque no hay que confiarse que se pueda hacer un líquen u otra enfermedad sin descartar que sea una probable neoplasia, un cáncer, digamos. Mira, la verdad que sí se puede tener líquen plano y psoriasis. La verdad que es muy poco frecuente, pero hay personas que tienen ambas patologías. Como digo, es bastante poco frecuente. En el cuero cabelludo, lesiones cicatriciales, normalmente el diagnóstico diferencial más importante es el lupus cutáneo, el crónico, puede dar también compromiso en el cuero cabelludo y producir alopecia cicatricial. Y ese es el gran diagnóstico diferencial. La foliculitis de Calvante es una enfermedad inflamatoria bastante poco frecuente que produce pústulas, produce
nódulos, quistes, mucha inflamación, mucho dolor en el cuero cabelludo. Es un cuadro mucho más agudo, más violento que el líquen plano. ¿Sí? Así que el gran diagnóstico diferencial, o al revés, podríamos plantear como que las alopecias pueden ser cicatriciales y no cicatriciales. De las cicatriciales, las que dejan cicatriz, las que se pierde el pelo definitivamente, las dos más frecuentes son líquen planopilaris y el lupus cutáneo de cuero cabelludo. Eso como para tenerlo así como un orden ahí mental. Bueno, con estos pacientes es importante controlar el prurito, porque de verdad que esto les pica muchísimo. Acá volvemos a lo mismo, el uso de antihistamínicos acá en general es de muy bajo rendimiento, ¿no? El antihistamínico acá no le anda mucho. Normalmente aquí funciona bien corticoide oral, eh, muchas veces sistémico se refiere a, en este caso, endovenosos, pero la verdad que eso es muy raro. Generalmente dejamos corticoide oral y corticoide tópico. Yo creo que eso fue lo que yo quise poner acá, ¿eh? No sé por qué me tinca que en vez de oral quise colocar, o al revés. No, pero ya está bien. Coloquemos tópico, arreglemos al tiro la cuestioncita, nomás, y nada de chuta. Claro que sin mayúsculas. Topics, tópicos. Ya, ahí sí, ahí sí. Ya, entonces, tópicos sistémicos. Intralesional es un tipo de corticoide que se administra inyectable. Los que más hacen corticoides intralesionales son los traumatólogos, y porque, por ejemplo, los deportistas, los futbolistas, muchas veces la única manera que tienen de ir a poder jugar un partido es habiéndose colocado antes un corticoide para calmar el dolor, la inflamación, por ejemplo, eh, en una tendinitis o en alguna bursitis de alguna articulación. Eh, en general, entonces, el tratamiento, salió una cosa aquí, no sé si ustedes la ven, pero voy a poner ahí clase patología 2. Ya, una cosita que me apareció. Ya. El tratamiento clave entonces son básicamente, al igual que en la pitiriasis rosada, es el corticoide tanto por vía local como por vía oral. Aquí les doy algunos ejemplos. El corticoide oral normalmente dejamos prednisona, las dosis van de 0,5 miligramos por kilo al día, normalmente por 15 días aproximadamente. Corticoides tópicos para psoriasis, líquen plano y pitiriasis rosada. Generalmente se usa clobetasol o betametasona, que son corticoides de buena potencia. ¿Sí? 2 veces al día, generalmente también por 14, 15 días. El corticoide intralesional se usa más bien en esta forma, por ejemplo, de líquen verrucoso, que es ese líquen, ¿no es cierto?, que se veía más levantado, que muchas veces Y así que ahí estuvimos, solo con me cremas no se compré mejora. ¿Mm? como un cosito grande para guardar mis cartitas. Entonces, ahora van a ser bonitas. Yo de cartas también. Un álbum grande para guardar mis cartitas, para tener organizadas. Como coleccionista, sí. Ya, entonces, como les decía yo, el corticoide intralesional se ocupa en lesiones más gruesas. ¿Sí? Y bueno, se inyecta. No, equivoqué aquí. Y vamos por acá. Bueno, esto es corticoide oral, prednisona. Aquí tenemos corticoide tópico, clobetasol. Y la infiltración, como les decía, el corticoide intralesional es tal como aparece ahí. Inyectar corticoide. ¿Mm? Este no es el que tenemos en Chile. En Chile tenemos Sidoten, que es betametasona, y tenemos, hay
porque este trae triamcinolona, pero acá en Chile tiene un nombre que todavía no me lo aprendo. Es que lo usan más bien los traumatólogos, así que no me acuerdo en este momento. Pero en Chile no tenemos este, el Kenacort, pero este sí está en otros países, en Europa, en Estados Unidos. Pero bueno, el concepto acá, más que aprenderse los nombres, que sepan que existe también la posibilidad de administrar corticoides por vía intralesional, digamos. Por otro lado, la fototerapia también pudiese servir para el líquen plano, pero también muy pocas veces se hace. Así que otro corolario importante en las enfermedades eritematoscamosas sirve la fototerapia, ya sea en psoriasis, ya sea en el líquen plano o en la pitiriasis rosada. ¿Dónde se usa más? En general en pacientes con psoriasis. Si tú no quieres usar corticoides tópicos y quisieras dejar algún eh, inmunomodulador, antiinflamatorio tópico en crema, existen los inhibidores de la calcineurina, que son estos, ¿no es cierto? El tacrólimo, el pimecrólimo que vimos ahí, que yo les comentaba que son medicamentos un poquitito caros en crema, por lo tanto son difíciles de dejar. Tratamiento a tomar que no sea corticoide, prednisona, qué sé yo, pocas veces es necesario dejar. Nosotros los dermatólogos usamos mucho el metotrexato, porque es también un inmunomodulador, inmunosupresor, que es bastante seguro. Generalmente se deja en dosis un día a la semana. Como ven ustedes, los comprimidos vienen de 2,5 miligramos. En un adulto, peso estándar, 70 kilos, 80 kilos, la dosis de metotrexato que se deja generalmente es de 15 miligramos, pero esa dosis se da, perdón, un día a la semana. O sea, por ejemplo, un esquema de metotrexato que yo podría dejarle a un paciente con líquen plano es 3 comprimidos de metotrexato miércoles en la mañana, después del desayuno, y 3 comprimidos de metotrexato miércoles en la noche, después de 11, y no tomas de nuevo el medicamento hasta el siguiente miércoles, y después hasta el otro miércoles. O sea, se toma solamente un día a la semana. Y si son 3 y 3, son 6 comprimidos, y como son de 2,5 miligramos, ahí tienen los 15 miligramos que son los recomendados. Esta es una indicación menos frecuente, no se usa mucho. Y la ciclosporina oral es muy raro que se deje en el líquen plano, es poco frecuente. En general la ciclosporina no se usa mucho, la nefrotoxicidad es importante, un medicamento un poco más complejo. Fototerapia, que en general, como les decía, no es tan habitual de usar en el líquen plano. Bueno, y finalmente, ¿cómo vamos a estar de aquí a algunos años más? Finalmente, el PIB de China va a superar al de Estados Unidos. Ha costado que eso suceda, pero va a pasar. Por lo tanto, va a pasar a ser la primera economía mundial para luego estar Estados Unidos, perdón. Y la India eh, viene fuerte. Se estima que la India podría llegar a ser la primera economía mundial alrededor del 2040. ¿Sí? O sea, India promete ser un país muy, muy poderoso, pero todavía le falta, yo diría lo que le falta a India es orden. Y el orden se logra con, es duro asumirlo, pero se logra con regímenes un poquitito más drásticos. No digo que se violen los derechos humanos ni nada, pero se necesita ciertos regímenes un poquito más duros como para obtener, digamos, un orden en países que son tan poblados. Imagínense ustedes, ahí aparece Indonesia, va a ser la sexta, sexta potencia mundial en 2028. Y eso, Indonesia es un conjunto de islas nomás. El tema es que son muchas personas, entonces tienen mucha mano de obra, hay mucha manufactura. En eso se parecen a China, y hay mucha industria, mucha fábrica, mucha elaboración, digamos. ¿Sí? Bueno, y Chopin, que no vamos a entrar mucho en este minuto a hacer un análisis, digamos, de su vida.
Mira, nos quedan unos pocos minutitos, igual como el tiempo es escaso. eh, Comencemos hablando de reacción adversa a medicamentos y llegamos hasta donde lleguemos, ¿no? Eh, Porque también de reacción adversa a medicamentos, bueno, primero tienen que saber que nosotros en dermatología le llamamos la gran simuladora, porque en realidad los medicamentos pueden dar cualquier reacción adversa en la piel que ustedes quieran. O sea, a veces yo tomo un medicamento y me produce reacciones en la piel tipo líquen plano, tipo pitiriasis rosada, tipo varicela, tipo psoriasis, urticaria, bueno, reacciones adversas mucho más severas. O sea, los medicamentos pueden dar cualquier morfología en la piel como reacción adversa. Hay algunas que son más frecuentes y en eso nos vamos a basar ahora a conversar de estas reacciones, pero en general los medicamentos pueden dar cualquier cosa. Por eso se habla de manifestación cutánea polimorfa, es decir, puede tener muchas formas. Por supuesto, los medicamentos más asociados a reacciones adversas siguen siendo antibióticos, especialmente derivados de penicilina, los antiepilépticos, anticonvulsivantes, antiinflamatorios no esteroidales, el halopurinol, que es un tratamiento para la hiperuricemia, y la triterapia contra el VIH ahora está, o sea, no ahora, hace bastante tiempo ya que es un tratamiento que también se asocia a bastantes reacciones adversas cutáneas y de otro tipo también. Predomina levemente en mujeres, normalmente se da a edades más adultas, porque mientras más edad tenemos, más necesidad de medicamentos también, y eso genera mayor riesgo, mayor probabilidad de tener reacciones adversas. Ahora, normalmente las reacciones adversas a medicamentos son por mecanismos inmunológicos. Los mecanismos inmunológicos se refieren a los mecanismos que están descritos por Hell y Coombs, que son estos mecanismos de respuesta, digamos, inmunológica, que va desde el 1 al 4. El 1 es la hipersensibilidad mediada por inmunoglobulina E, la 2 es unión de anticuerpos contra un antígeno en un órgano, la 3 es la circulación de complejos inmunes que producen daño también, y la cuarta, que es el mecanismo más frecuente, es la hipersensibilidad mediada por células, especialmente linfocitos T de CD4. Ahora, a veces los medicamentos pueden causar, digamos, reacciones adversas por sobredosis, reacciones por toxicidad, se acumulan, como por ejemplo la amiodarona a nivel de pulmón, por interacciones entre drogas, más que un mecanismo inmunológico. ¿Sí? Y también algunos medicamentos exacerban, aumentan, empeoran cuadros cutáneos previos, por ejemplo, pacientes con psoriasis que con algunos diuréticos, por ejemplo, pueden empeorar su psoriasis. Bueno, la reacción adversa más frecuente en la piel por medicamentos son los exantemas. Exantema se refiere única y exclusivamente a la aparición repentina, progresiva, ¿sí? De un cuadro cutáneo que se va expandiendo, que puede caracterizarse por ser macular, maculopapular, vesicular, purpúrico, que normalmente es pruriginoso, pero no siempre, y que, como digo, rápidamente se va expandiendo. ¿Sí? A eso se le denomina exantema. ¿Sí? Eh, y claro, una regla de oro es que los exantemas en los niños generalmente son de origen viral. En cambio, los exantemas en adultos son generalmente por reacción adversa a medicamentos. Estos son exantemas. ¿Sí? Uno podría referirse a esto como un amplio exantema maculopapular, parece, yo creo que acá hay lesiones palpables,
exantema maculopapular, eritematoso, en partes con tendencia al color como más oscuro, ¿no es cierto?, más como cafezoso. Este es eritematoso, eritematoso. Este es eritemato violáceo. ¿Mm? Exantema. Acá, este exantema casi ya es compromiso difuso eritematoso. Este exantema es más bien purpúrico. ¿Mm? Este es un exantema macular, eritematoso. ¿Sí? La forma más frecuente de manifestación cutánea de las reacciones adversas a medicamentos son los exantemas. Todas las otras reacciones son más variables, pueden ocurrir con distinta frecuencia, pero el exantema es lo más frecuente. El síndrome del hombre rojo es lo que nosotros llamamos en dermatología eritrodermia. La eritrodermia es el compromiso de o que la piel esté roja en 90% o más de la superficie corporal. La eritrodermia per se es un tipo de reacción adversa a medicamentos. O sea, o al revés, la reacción adversa a medicamentos también se puede manifestar por una eritrodermia. Y si tú me... Claro, yo creo, Francisca, que en esa foto anterior, lo que estoy mostrando aquí es eso, es una eritrodermia más que un exantema. Así quizás me equivoqué en mostrar esa foto. ¿Mm? Pero aquí van a ver ustedes que también la eritrodermia es una forma de manifestación adversa a medicamentos, así como es la urticaria angioedema. Dejemos claro, sí, la urticaria angioedema, la causa más frecuente, es posterior a cuadros virales, gastrointestinales, respiratorios, y después, así como después de un herpes 6-7, ocurre una pitiriasis rosada, después de algunos cuadros virales, por variados virus, se puede producir una urticaria angioedema. Pero también puede ser secundaria a medicamento. ¿Mm? La urticaria es la urticaria, tiene las manifestaciones clásicas normalmente, eh, las lesiones que nosotros denominábamos pseudopápulas o abones, ¿cierto? Que son transitorios, son muy pruriginosos por liberación de histamina en la piel y que generalmente, creo que aquí no aparecen fotos, pero se acompañan de angioedema, esa hinchazón que aparecía en la boca, en los párpados, que ocurre en el 50% de los pacientes que tienen urticaria. ¿Mm? La lesión entonces de la urticaria característicamente se denomina pseudopápula o abón. Acá tenemos pseudopápulas, abones, pseudopápula, lo mismo acá. Por lo tanto, segunda forma de manifestación adversa a medicamentos, urticaria angioedema. Una tercera forma es lo que se llama reacción medicamentosa fija. Esta es interesante porque aquí la anamnesis es fundamental. Porque puede surgir espontáneamente en la anamnesis que el paciente diga, mire doctor, vengo a verlo porque me salió una mancha roja, media moradita, que me salió en la mano. La verdad que la tengo hace como 10 días. Más me pica, perdón, más me arde que me pica, pero me pica un poquito también. Pero me llama la atención, doc, que hace como 3 años también me salió. Y en la misma zona, fíjese usted. Si ustedes tienen ese antecedente, lejos en lo que hay que pensar es en una erupción medicamentosa fija, que es un cuadro cutáneo que aparece en el mismo lugar cada vez que yo me expongo al medicamento causante. ¿Mm? Cuesta dar con el dato del medicamento. Siempre que uno averigua por medicamentos, la anamnesis es muy jodida porque algo pasa en la mente, no sé si será del chileno o del latinoamericano, pero que para nosotros medicamentos es que si me dejaron 7 días, un antibiótico, o estoy tomando un remedio así cuático, pero si me tomo un par de veces un paracetamol o agarro un diclofenaco a la pasadita porque me duele la espalda, la cabeza, eso no es medicamento.
Entonces, la verdad que los pacientes lo omiten, pues, ¿no? Te dicen, no, doctor, no he tomado nada. Y muchas veces, después de preguntarle como 7 veces, ay, en realidad, el otro día me dolía la rodilla y claro, me tomé un remedio que me recomendó mi tía. Sí, tiene razón, ¿m? Pero no me acuerdo cuál es. Eso es lo típico, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama. Chuta, ya. Bueno, pero al menos hay que tratar de buscar esa asociación con la ingesta de medicamentos. Así se ven las reacciones medicamentosas fijas. Inicialmente pueden dar en las zonas genitales también, como pueden ver. Inicialmente son eritematosas, un poco violáceas, más ardor que prurito, pero a la medida que van pasando los días, se van poniendo oscuras, se pigmentan. Y muchas veces yo he visto pacientes que llegan solo con la mancha café y me cuesta un mundo convencerlos de que efectivamente eso fue una reacción adversa al medicamento. El antecedente, muy importante. ¿Te había pasado esto antes? Sí, doctor. Miren, creo que si no fue ahí, fue muy cerca. Claro, la misma cosa. Lo mismo acá, te fijas. En este caso, el paciente hizo una, dos, aquí hay otra, aquí también se está formando otra. O sea, hay reacciones medicamentosas fijas que son más de una lesión. Lo más habitual es que sea una sola, pero a veces son más de una lesión. A veces son bastante ampollares y cuando uno ya ve al paciente, la ampolla ya se secó, pero se ve esta piel así como de alguna manera como costra que después se va. Así que son todas formas de manifestación de erupción medicamentosa fija. Así que ahí ya tenemos 3 formas: exantema, urticaria, erupción medicamentosa fija. Existe el eritema multiforme que también lo suelen mencionar, sobre todo cuando uno pasa en semiología, porque las lesiones de eritema multiforme son bastante características. Son las lesiones en diana, en tiro al blanco. Y siempre que nos enseñan eritema multiforme nos dicen que hay 2 formas: eritema multiforme mayor y menor. El mayor es el que compromete normalmente más de una mucosa, además de la piel. Es decir, me compromete la mucosa oral y genital, por ejemplo, o la mucosa oral y la mucosa conjuntival. El eritema multiforme menor generalmente compromete solo mucosa oral, además de la piel. Se dice que el eritema multiforme mayor es el que se asocia a medicamentos. En cambio, el eritema multiforme menor sería una respuesta al herpes simple, a la infección por herpes simple. Aquí, por ejemplo, publican, en una revista peruana, publican un caso de un eritema multiforme con compromiso solamente en la mucosa oral, así que se consideró como un eritema multiforme menor. Y las lesiones cutáneas son bastante características. Son lesiones como en tiro al blanco, generalmente en la periferia, es de un color eritematoso más intenso. Luego viene una zona intermedia que es color piel, y luego viene una zona central que es o eritematosa, o tiene una costra, o tiene una ampollita. Eso es como lo clásico. Entonces, característicamente, en el eritema multiforme hay compromiso mucoso y además estas lesiones como en diana o tiro al blanco. ¿Se fijan que son lesiones bastante características? No siempre son así tal cual como yo se las relaté, pero tienen estos como discos concéntricos de distintos colores, digamos. ¿Mm? Eso hace pensar en eritema multiforme. Bueno, acá está lo que les decía yo, la eritrodermia, compromiso del 90 o más por ciento de la superficie corporal. Es un cuadro severo, generalmente frente a una eritrodermia o síndrome del hombre rojo. A los pacientes hay que hospitalizarlos. ¿Mm? La reacción adversa a medicamentos puede ser una forma de eritrodermia, pero como pueden ver ustedes, incluso hay algunas idiopáticas que nunca hay una causa que se pueda justificar que al paciente se le haya puesto la piel roja. Puede ser consecuencia de un agravamiento de una psoriasis, de una dermatitis atópica y de otros cuadros.
Por ejemplo, esta imagen que les coloqué es de una paciente que tiene una psoriasis que se agravó a tal extremo de prácticamente comprometerle casi toda la superficie cutánea, y ahí estamos hablando de una psoriasis, pero en eritrodermia. También esto puede ser provocado por reacciones eh, adversas a medicamentos, que es el tema que estamos viendo ahora. Y finalmente hay algunas neoplasias que pueden dar síndrome de hombre rojo, especialmente el linfoma cutáneo células T y su forma más generalizada que se llama síndrome de César. Aquí, por ejemplo, vemos a dos personas que están absolutamente coloraditas. Este paciente está un poco más descamativo. Este paciente está más rojo que descamativo. Una cosa que hay que tener clara a estos pacientes, si no tienen el antecedente de enfermedad de piel previa, la única manera que tenemos de hacer el diagnóstico es haciendo una biopsia, a menos que el paciente les diga, doctor, yo no tengo ninguna enfermedad previa, pero efectivamente hace 3 semanas comencé un tratamiento antibiótico, qué sé yo, lo tomé 10 días y a los 4 o 5 días después me empezó a salir esto. Bueno, ahí ya es también una eritrodermia por medicamento. Pero si ni siquiera está ese antecedente, quiere decir que lo más probable es que esto sea alguna patología que no conozcamos, o primera, el debut de una psoriasis, o definitivamente sea idiopática. Entonces hay que tomar biopsia y con eso podemos conseguir o tratar de averiguar un poquitito el origen. Por ejemplo, en la, en la página que saqué esta foto, esto lo decían que este paciente tenía una psoriasis. En este caso era un paciente que hizo una reacción adversa a medicamento, bastante extensa. Este paciente es un paciente psoriático que se agravó hasta llegar a tener una eritrodermia. Pero estos dos eran pacientes con psoriasis conocida, digamos. ¿Mm? Bueno, y finalmente, lo último que alcanzamos a ver hoy, otra forma de manifestarse de las reacciones adversas a medicamentos es la fotosensibilidad. Hay medicamentos o hay incluso productos locales que uno se puede aplicar en crema y que pueden producir reacciones adversas con la luz ultravioleta y se comporta como una verdadera quemadura solar, pero bastante más agresiva. Por ejemplo, pacientes que, en este caso, está una paciente que manipuló unos arbustos, no es paciente mía, pero aparecía en la historia, y esos arbustos provocaban sensibilización a los rayos ultravioleta y una vez que después se expuso al sol, se le provocó esa reacción. En el caso de la paciente de la derecha, usó un perfume que tenía una fragancia que era fotosensibilizante. En este caso son dos reacciones adversas a los fotoprotectores, a los protectores solares. Curiosamente, el protector solar nos protege del daño solar, pero en algunos casos pueden provocar dermatitis por fotosensibilidad. Suena como paradojal, pero ocurre. Una paciente que estaba tomando ciprofloxacino con un poquito de sol sufrió prácticamente una quemadura. Paciente tomando ibuprofeno, solamente con el sol cotidiano del día a día, tomando el ibuprofeno, hizo lesiones tipo quemadura importantes, ¿no? No habiéndose puesto al sol de manera exagerada. La miodarona, que produce bastantes efectos colaterales, también puede producir fotosensibilidad. ¿Sí? En este caso se nota más en las zonas, fíjense ustedes, de los párpados. Es una dermatitis por fotosensibilidad. Aquí la piel está rugosa, descamativa y además pica mucho. Hidroclorotiazida también puede producir fotosensibilidad. Paciente tomando diurético. Y dejamos el Steven Johnson y el NET para para la siguiente jornada, que ahí nos estamos poniendo de acuerdo con Josefa a ver si en una de esas podemos vernos presencial la próxima semana. Si no, bueno, por ahora tendremos que seguir online nomás.